¿Qué opinas del despido en vivo de Gustavo Macalpin? ¿Crees que en México se está instaurando una ley mordaza en los medios? No lo sé, fue muy desagradable, ¿no? Para quienes no lo sepan, un conductor de un programa de crítica política en un canal en Tijuana, en el norte de México, en el noreste de México, al noroeste de México, en el pico noroeste de México, frontera prácticamente con Estados Unidos, estaba haciendo su programa y de pronto bajó el dueño y le dijo que era su último día. Lo despidió a cuadro, ¿no? Eso es rarísimo. El director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpin, qué gusto saludarte. No, el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetonsky. Sí, hemos platicado el doctor hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Claro, este es tu último día. Claro, licenciado. ¿Sí? Sí, es tu último día. Licenciado, te felicito. Pues muchísimas gracias. Nadie tiene claro por qué. Si fue porque criticó al esposo de la actual alcaldesa que ahora le dieron un puesto, o si fue porque criticó a Sheinbaum, o si fue porque le cayó gordo, o porque anda con la hija del dueño, qué sé yo. Nadie lo sabe, ni él, porque yo vi, luego que él dijo, él tampoco sabe por qué lo despidieron. Claudia Sheinbaum dijo que le devuelvan el trabajo, cosa que fue muy difícil. Simplemente fue algo muy desagradable, pero hasta que no se sepa exactamente cuáles son las motivaciones del gordo, que el gordo, eso sí, inmediatamente salió la foto del gordo con Sheinbaum, y me dicen que en general el dueño de esta emisora, de esta televisora, el canal 66 de Tijuana, pues que piensa lo que le convenga. No es ni de derecha, ni de izquierda, ni de todo lo contrario. Entonces hasta ahí llegué.